Mónica Jara desde Quito, Ecuador. Aprovechando que una linda cliente me ha pedido que le teja unos cuellitos, voy a compartir con ustedes el tutorial, especialmente uno de ellos que me llamó la atención por su modelo. Es un cuello tejido a 2 agujas con punto musgo y es entrelazado. Súper fácil de hacer, que incluso una persona principiante lo va a hacer sin ningún problema. Así que manos al tejido. Los materiales que voy a usar para tejer este lindo cuello son 200 gramos de lana bambino. Es esta lana finita de bebé. La verdad, ustedes pueden tejer con cualquier lana que sea de 2 milímetros para que la tejan con agujas de número 5. Yo elegí esta lana porque mi cliente es de la costa y entonces he querido usar algo más suave, y también porque ella me ha pedido que procure conseguirle una lana jaspeada que sea en este tono azul, sea con beige o sea con blanco, pero realmente hay veces no se puede complacer al 100% porque no existe todas las lanas aquí en el Ecuador, todo lo que vemos en el internet. Entonces yo le sugerí a la cliente esta lana, y que es muy buena para la costa. Como les digo, es una lana de bebé, y si ustedes quieren trabajar con la misma lana, simplemente van a unir los dos ovillos para hacerlo uno solo. Incluso les va a sobrar para algún otro trabajo, ¿sí? Entonces, como les digo, pueden usar esta misma lana haciéndole doble hebra, o si no, una lana que tenga el mismo grosor. Como ya les dije, voy a tejerle con un par de agujas circulares de número 5. Necesito un separador de puntos de estos. Vamos a usar tijeras, aguja lanera, y no me puede faltar una cinta métrica para medir las tirillas de mi cuello. Miren, amigas, aquí yo ya tengo una pieza avanzada de lo que es este cuello entrelazado a 2 agujas. La verdad, yo he avanzado con todo esto porque es sumamente fácil. Yo les voy a explicar paso por paso cómo lo hice, e incluso les voy a dejar en mi blog toda la explicación, así que no se preocupen. Tomen nota y pongan atención. Yo he montado 50 puntos. Estos 50 puntos a mí me dan 30 centímetros, que es lo suficiente para el ancho de este cuellito. Ahora, una vez que monté 50 puntos, he tejido 8 vueltas en punto musgo, es decir, todo al derecho. Luego he tomado solo 5 puntos y el resto obviamente descansó en las agujas, y de estos 5 puntos tejí 20 centímetros, que equivalen a 45 vueltas de punto jersey, es decir, una vuelta al derecho y una al revés. Una vez terminadas las 45 vueltas, he dejado reposar en mi separador de puntos cada tirita, ¿sí? Porque luego, terminando esta, he puesto hilo y he tomado 5 puntos, y así he ido tejiendo, Una vez que están todas las tiritas de 45 vueltas, obviamente, como viene al derecho, aquí me queda la lana para devolverme al revés. Entonces esa ya no la corto, sino que doy vuelta al tejido y tejo al revés uno cada 5 puntos, y los tejo todos al revés. Luego los hilitos obviamente que van quedando los voy rematando por aquí con mucho cuidado, pero todo eso lo vamos a volver a repetir, así que no se espanten. Entonces, una vez que ya tejí la vuelta al revés con las tiritas uniendo, tejo otra vez
todo al derecho con punto musgo. ¿Sí? Y vamos a tejer hasta tener 50 centímetros. Yo ahorita todavía tengo aquí 43, así que me faltan 7 centímetros. Entonces vamos a completar los 50 centímetros de nuestra pieza para luego volver a repetir lo que hice en un principio y que ustedes vean cómo lo hice, que no es difícil. Entonces aquí les voy a refrescar un poquito para quienes no conocen todavía el punto al derecho. El primer punto siempre lo paso sin tejer y luego vamos derecho, 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 así. Todo al derecho. Esto es punto musgo o algunas personas lo conocen como punto Santa Clara. Vamos a completar de esta manera entonces 50 centímetros de nuestra pieza. Bien, amigas, ahora sí viene lo bueno. Ya tengo 50 centímetros de tejido en punto musgo, todo al derecho. Ahora vamos a comenzar con las columnas que hice acá en este lado, ¿sí? Y luego van a ver la magia que hacemos con este lindo cuello, porque vamos a cruzar las tiritas que vamos a hacer en este lado por aquí. Así que pongan atención, porque esto es súper fácil. En el tejido a 2 agujas, a partir de la segunda vuelta, ustedes ya saben que el primer punto lo pasamos sin tejer. Pero en estas columnas voy a tejer todos los puntos. Así que entonces vamos a tejer una columna de 45 vueltas que vendría a ser 20 centímetros. Entonces, vamos 1, 2, 3, 4 y 5. Doy vuelta y asimismo este primer punto lo vamos a tejer. Pero aquí con un pequeño detalle. Yo normalmente el punto al revés lo tejo de esta manera. Pongo la aguja y paso el hilo. ¿Sí? Pero en esta ocasión lo vamos a hacer de esta manera. Voy a pasar el hilo por aquí. Así. Y paso adelante. Solo este primer punto y ya les voy a explicar por qué. Los 4 puntos restantes sí, normalmente como siempre yo tejo al revés, así. Así. ¿Y por qué le tejo a este primer punto al revés de esa manera? Es porque en este lado yo no quiero que quede torcido ni se vea un hilo muy amontonado. En fin, quiero que se vea rectito. Es por eso que lo hago así. Entonces vamos a seguir tejiendo la siguiente vuelta de 5 puntos al derecho. Luego doy vuelta. El primer punto lo tejo de esta manera por aquí y paso el hilo. Y el resto de puntos sí, normalmente como yo tejo el punto al revés. Así. Luego vamos otra vez al derecho. Y luego nos toca al revés. El primer punto por aquí y paso el hilo. Y el resto de puntos normalmente como yo tejo al revés. Y así voy a terminar de tejer
45 vueltas, una al derecho y una al revés. Una vez lista mi tira de 45 vueltas, vamos a recortar. Y con mucho cuidado retiro mi aguja. Y estos 5 puntos van a esperar en mi separador de puntos. Ahora vamos de nuevo por acá. Voy a dejar un poquito de hilo, que es el que voy a rematar obviamente luego por acá. Entonces, así mismo, todas las vueltas, tanto el primer punto del lado derecho como del revés, las vamos a tejer. Y vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Esto es al derecho. Tengan cuidado que no se les vaya a soltar el hilo y nada más. Luego vamos al revés. Y así mismo. Por este lado paso el hilo hacia adelante. Este sería el primer punto al revés. Los 4 restantes los tejo tal como siempre lo he tejido. Es decir, por debajo y paso. Por debajo y paso, así. Así. Doy vuelta a mi tejido. Y aquí solo debemos tener un poquito de paciencia y nada más, porque el resultado final es muy bonito. Entonces vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos al revés. Y paso el primer punto de esta manera. Así. Y los 4 puntos normalmente como se teje al revés. Y así voy a terminar mi vuelta con una fila al derecho y otra al revés hasta tener, igual que acá, 45. Una vez terminado, cortamos el hilo y reposamos estos 5 puntos aquí, y así vamos a ir tejiendo hileras con 5 puntos y 45 filas de una vuelta al derecho y una al revés, como les indiqué en la parte de acá. Ya nos vemos entonces. Ya tengo todas mis tiritas con 45 vueltas. Ahora pongan mucha atención. Aquí tengo la parte primera donde están las primeras tiritas. Ahora, con mucho cuidado, esta de aquí voy a pasar por aquí. No voy a recortar el hilo porque obviamente a partir de aquí ya tengo que tejer las 8 vueltas en punto musgo. Entonces, como todavía tengo aquí obviamente la lana, solamente esta tira, por supuesto, con mucho cuidado. Voy a retirar las agujas y listo. Con cuidado que no se zafen las vueltas. Primero voy a pasar la bolita, así. Por encima, por debajo, por encima, por debajo, porque de esa manera va a quedar cruzada mi tirita.
Entonces paso así, voy pasando así. Con mucho cuidado. Ahí. Así. Por aquí. Y listo. Y voy a pasar mis agujas por los 5 puntos antes de que se suelte. Ahora, acá tengo las tiritas en espera. Verifico que esté bien el cruce. Vamos con la siguiente. Voy a soltar del separador y voy a tener siempre cuidado de que no se suelten los puntos. Y voy a ir colocando así mismo, de manera trenzada, dándole la forma y en el espacio que corresponde. Así, una por encima, otra por debajo. Así, que quede, eso sí, bien colocado para que nuestro trabajo se vea bien hecho. Ahora estos puntos vamos a reposar directamente en la aguja. Ahí. Miren cómo va quedando. Ahora vamos por el siguiente. Asimismo, con cuidado que no se vayan a zafar las vueltas. Y lo vamos entrelazando. Ahora este sería por debajo, así. Le van dando la forma para que quede bien entrelazado. Y así mismo. Todos los puntitos van a reposar en la aguja. Y así con cuidado terminamos de cruzar las tiritas que están reposando en nuestro separador. Una vez cruzadas todas las tiritas y viendo que estén todas bien colocadas, me he quedado con el hilo de la última tira en el lado del revés. Por lo tanto, esa fila la vamos a tejer en ese sentido. Y con mucho cuidado porque estos hilos luego los vamos a rematar. Entonces, aquí sí paso el primer punto sin tejer y voy a empezar tejiendo como siempre. Así, el punto del revés. De esta manera, así. Paso por debajo y listo. Así. Paso por debajo. Así. Con cuidado estos hilos. Para que aprecien mejor voy a mover un poquito. Eso. Así. Por debajo y paso el hilo.
así, así, toda mi vuelta. Así, al revés. Vamos a jalar el hilito y listo, para que no se hagan los puntos muy abiertos. Así, con mucho cuidado. Hasta terminar toda la vuelta, uniendo cada tirita. Una vez pasada toda mi vuelta al revés, voy a hacer 8 vueltas al derecho, es decir, punto musgo, tal como hice en el extremo anterior. Y así mismo, con cuidado para que estos hilitos no se suelten, vamos a tejer. El primer punto lo paso sin tejer y vamos, todo al derecho. Así. Termino entonces de tejer al derecho y completo de esta manera 8 vueltas. Bien, amigas, yo ya tejí mis 8 vueltas todo al derecho. Y una aclaración les quiero hacer aquí. Antes de hacer los cruces, nos vamos a preocupar de que los hilitos que quedan colgantes ya estén todos rematados y perdidos, como está aquí. De la misma manera que les voy a mostrar acá, hice el remate de los hilos aquí. En esta parte obviamente ya he rematado todos los hilos y aquí he dejado uno para que ustedes vean cómo lo hice. Perdón la bulla con las agujas, pero así es el trabajo de las tejedoras. Aquí está el hilito colgante y con la aguja voy a pasar a este extremo con el fin de que quede bien seguro y también que quede bien bonito el terminado. Ahí le paso y por aquí mismo vamos a hacer el remate. Doy un par de vueltitas y vamos a pasar con cuidado. Ahora voy a tomar por aquí un ganchito, luego otro, me devuelvo por aquí, así. Ahí. Y eso es todo. Ahí está ya rematado y ahora, como ya tengo mis 8 vueltitas, vamos a cerrar el tejido. Y como tiene que ser flojito,
para que concuerde con el otro borde. Entonces vamos a cerrar de esta manera. Paso el primero, el siguiente tejo y monto el punto de esta manera. Tejo, monto el punto anterior y listo. Tejo, monto el punto, tejo, monto el punto, así. Así. Tejo y monto el punto, tejo y monto el punto, tejo y monto el punto, así. Y miren cómo va quedando. Entonces vamos a seguir hasta terminar de cerrar. Ya terminé de cerrar y ahora retiramos las agujas y listo. Yo ya he recortado el hilo, dejando más o menos de 12 centímetros, porque luego obviamente lo vamos a igualar con las barbitas. Miren cómo queda, qué bonito. Ahora vamos a poner las barbitas o los flecos y ya les voy a indicar cómo. Bien, amigas, ahora vamos a ponerle los flequitos y yo lo voy a hacer de esta manera, así como un churito. ¿Por qué razón? Esta lana tiene esta sedita azul en el medio, y si yo le dejo así, con el movimiento, con el lavado y con el tiempo se va a deshilar y se va a ver como un trapeador, y no queremos eso. Entonces yo lo que hice es lo siguiente: he tomado obviamente 2 hebras y tienen 24 centímetros. Vamos a doblar y voy a dejar siempre un espacio de separación. Aquí está mi flequito, me salto una cadenita y voy a la siguiente. Paso y siempre de atrás hacia adelante, es decir, del revés hacia el derecho y así. Jalo y luego el hilo lo paso hacia atrás para que el nudito me quede en el lado del derecho y se vea más bonito. Ahora voy a hacer lo siguiente: vamos a ir dando vuelta así las hebras, formando un churo, así. Lo más que puedan. Así. Y una vez que hemos dado vuelta lo más que podamos, vamos a hacer un nudito que esté a la misma altura de todos. Así.
Y listo. Ahora este sobrante vamos a recortar para que nos quede más presentable y más elegante nuestro trabajo. Y miren ahí cómo queda. De la misma manera vamos a hacer todas nuestras barbitas, todos los flecos. Antes de mostrarles cómo queda terminado mi cuello, voy a hacer un paréntesis para enseñarles cómo monté los puntos, para muchas que se preguntarán. Entonces lo único que hice es así de facilito, como cuando voy a hacer el primer nudo de inicio con el crochet. Así. Paso. Y este sería mi primer punto. Voy por el centro del punto, tomo el hilo y paso. Monto la aguja. Tomo hilo, paso por el centro y monto la aguja. Así. Y monto. Tomo el hilo, paso y monto. Tomo hilo, paso y monto. Así. Para muchas esta manera de montar los puntos es nueva, pero es mucho más fácil y no desperdician el hilo en esta parte de acá. Entonces vamos, es súper facilito. Tomo el hilo, paso y monto a la aguja. Tomo el hilo, paso y monto a la aguja. Así, hasta que tengamos 50 puntos. Ahora, la primera vuelta siempre el primer punto lo voy a tejer. Digamos que ya tengo los 50 puntos. Entonces tomo el hilo y paso mi punto al derecho. Así. Así. Así todo al derecho. Así. Así. Y listo. Ahora volteo. Y a partir de la segunda vuelta, el primero no lo tejo y lo paso y sigo tejiendo al derecho hasta completar 8 vueltas y seguir con el tejido tal como les indiqué. Así. Súper facilito, amigas. Miren, amigas, ya está terminado mi cuello entrelazado a 2 agujas. Miren cómo quedaron los flequillos. Se ve elegante, muy bonito. Ya les voy a mostrar para que vean cómo queda una vez puesto. Miren qué bonito que quedó. Se ve súper elegante y está muy calientito. Lo pueden usar así, con el cruzado hacia adelante, o también lo pueden usar a un lado, porque la foto original que me mandó mi cliente es con el cruzado así. Eso ya lo dejo a elección de ustedes para que vean cómo mejor les queda. Obviamente no se van a combinar con una camisa como la que estoy puesta yo. Algo más chévere, algo más bonito, dependiendo obviamente el color que ustedes se tejan su cuellito. Si les gustó este video, denle dedito arriba y muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que YouTube les notifique de mis nuevos videos. Déjenme en la caja de comentarios qué más quieren tejer ustedes conmigo en Martes de Moda, que a todas trato de leerles. Y si ustedes tienen la foto de algún trabajo que hayan hecho con mis videos, me pueden mandar a mi correo que está en la descripción, para compartir con todas estas maravillas tejidas. Y tienen que ir ya
estoqueándose de materiales porque ya viene la temporada dulce del año y vamos a hacer cosas muy lindas y muy novedosas. Así que no se desconecten, amigas, porque esto está bueno. Tenemos una buena temporada y vamos a aprovecharla. Ya nos vemos entonces en el siguiente video. Bye.